saludable posible. Pero vamos a la mesa de consulta porque el primer tema del día de hoy es un tema muy interesante que nos trae nuestro querido psicólogo y amigo, el doctor Miguel Silveira. Miguel, buenas tardes. Bienvenido. Bien hallado. Ansiedad o ataques de ansiedad y ataques de pánico. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una reacción de suma angustia cuando en un momento determinado la persona empieza a experimentar ciertas sensaciones que no esperaba, como puede ser una taquicardia, puede ser una sudoración intensa, puede ser una sensación de ahogo, y a partir de ese momento interpreta que es una amenaza para su salud y piensa, me voy a volver loco, me va a dar un infarto, voy a perder el control de mí mismo, siente una especie de sensación de irrealidad y empieza a apoderarse de él, como digo, el miedo, pánico, la angustia. Las causas que provocan esos ataques de ansiedad o de pánico son, por lo tanto, causas psicológicas, motivos psicológicos de base, pensamientos negativos. No necesariamente. Vale. No necesariamente. Vale. Es como, digamos que el ataque de pánico es una eclosión, es una explosión final de un proceso que de una forma silente probablemente se ha venido fraguando durante un tiempo, a veces durante mucho tiempo, ¿no? Durante meses o semanas, ¿no? La persona está muy estresada sin saberlo, ha ido cargando su ansiedad, su tensión, y cuando llega a un punto determinado, un punto de inflexión, entonces aparecen, como digo, esos síntomas que son más bien autónomos, ¿no? Del sistema nervioso autónomo simpático, y es cuando la persona empieza a asustarse y a alarmarse. Pero no es algo psicológico solo, es que físicamente se ha ido cargando tensión, se ha ido acumulando. El diagnóstico suele realizarse, bueno, tú dices que mucha gente piensa que a lo mejor tiene un infarto, tiene algo más grave, se va al médico y el médico le hace todo el cribaje posible para descartar algunas cosas. Sin embargo, algunos llegan a vosotros los psicólogos para que podáis realmente saber la causa, o por lo menos, no sé si la causa, o dar pautas para que no vuelvan a producirse de nuevo, ¿no? Bueno, lo primero que hay que hacer cuando la persona no sabe que lo que está sufriendo es un ataque de pánico es inmediatamente ir al médico para que el médico despeje la incógnita, por supuesto, al centro de salud o al centro de urgencias más próximo que tenga. Pero una vez que ya se le ha detectado que es un problema de ansiedad, es un ataque de pánico, entonces el psicólogo juega un papel fundamental porque lo que le va a hacer es enseñarle cómo tiene en sucesivas ocasiones, si vuelve a repetirse, cómo tiene que afrontar eso y cómo tiene sobre todo que prevenir para que no se repitan los episodios. Pero ¿dónde y cuándo pueden aparecer esos ataques de pánico? Pueden aparecer en cualquier lugar. Claro. Y pueden aparecer en cualquier momento. Lugar, por ejemplo, pues conduciendo, es una de las situaciones más terribles porque parece que vas a perder el control del coche, ¿no? Y encima estás solo y pues peor todavía. Pueden aparecer lejos de tu casa, pues en un centro comercial, en un sitio donde haya mucha gente reunida, en un concierto, en un sitio donde haya mucho calor. En cualquier sitio puede ocurrir. O sea que hay que esperar que pueda ocurrir en cualquier lugar, de los más inesperados y en cualquier momento. ¿Qué tiene que hacer en ese momento? Vosotros dais unas pautas. ¿Qué tiene que hacer esa persona que está sintiendo que llega ese ataque de pánico, de ansiedad? ¿Qué tiene que hacer en ese momento para intentar calmarse y para tener el control? Bueno, si es la primera vez que le ocurre, como te he dicho, tiene que ir al centro de salud para despejar. Pero si ya sabe qué es eso y tiene una medicación que le ha recetado el médico para ponerla debajo de la lengua, por ejemplo, un lorazepam o algo parecido, sería lo que en ese momento le vendría bien para bajar un poco la enorme angustia que tiene. Y si ya sabe que eso le ha repetido otras veces, lo que hay que hacer son varias cosas. Primero, respirar despacio un par de veces o tres para evitar la hiperventilación. Y en segundo lugar, las autoinstrucciones, que son muy importantes, ¿no? Que es quitar un poco de hierro, quitar un poco de importancia, porque si empiezas a pensar en la muerte, una amenaza terrible, que vas a perder el control y que te vas a marear y tal, entonces se complica. Así que mentalmente hay que de alguna manera autoinstruirse de una forma serena y tranquila para que pase ese subidón, ¿no? Y al mismo tiempo, si se puede respirar despacio 2 o 3 veces, probablemente con eso empieza a bajar la intensidad y la persona, si está un poco entrenada, pues lo supera con facilidad. Hay gente a lo mejor que no está viendo y dice, oye, yo padezco eso, pero no tiene ninguna consecuencia. ¿Tiene consecuencias el sufrir ataques de pánico? Sí, tiene muchas consecuencias y para muchas personas muy serias realmente si no saben realmente, digamos, afrontarlo. Por ejemplo, una de las peores consecuencias es que se restringe mucho la vida. Claro. Como la persona, si le ha dado fuera de su casa, empieza a limitar sus desplazamientos, no coge el coche, no conduce, no se aleja de su casa, no se aleja de un centro que haya de seguridad, etcétera. Así que la restricción y la limitación de movimientos y de actividad es muy importante, es una de las consecuencias peores. Y además, otra cosa que ocurre es que la persona tiende a evitar
ya esos lugares o esos sitios. Y encima, ¿qué pasa? Ocurre también que hay una generalización de las situaciones. Se daba en un sitio determinado a unas horas determinadas, pero ya puede ocurrir que el miedo le afecte en cualquier momento del día o en cualquier lugar. Por tanto, son consecuencias muy serias que se pueden evitar perfectamente, pero que hay que hacerlo adecuadamente bien con una terapia adecuada. ¿Cómo se pueden evitar? ¿Cuáles son las terapias que soléis usar? Bueno, terapia de choque, lo primero de todo es que hay que hacer, aparte de lo que he dicho, ¿Sí? digamos un programa de relajación bien hecho. Vale. Bien hecho. Aparte del ejercicio también, pero sobre todo el programa de relajación bien hecho y bien pautado. Eso sería de lo más, una de las cosas, bueno, y respirar adecuadamente bien para controlar. Vale. Pero el factor fundamental de intervención está en la prevención. Es decir, que es trabajar la ansiedad que esa persona está sufriendo, para lo cual hay muchas técnicas, bueno, pues técnicas de reducción del estrés y de la ansiedad, técnicas mentales para que de alguna manera uno no se proyecte hacia la preocupación constante de qué me va a pasar, eso mentalmente, el que, por ejemplo, sea capaz también de mantener un adecuado control, digamos, de su vida, de ritmos de vida, de orden de vida, porque las personas que les pasa esto, a veces tienen detrás una serie de hábitos muy poco saludables. Entonces, a nivel preventivo hay que hacer toda una serie de batería de medidas para que mejore. Luego, también hacer ejercicio regularmente para que la tensión baje y también algún tipo de programa de relajación o meditación que no sea muy intenso durante tiempo. Esos serían los mejores, digamos, factores preventivos que hay. Lo que está claro es que tiene que ponerse en manos de un especialista para dar una solución a estos ataques. Sí, porque por sí mismo normalmente no lo va a saber resolver. ¿Es una patología que veis de manera frecuente? ¿Ha aumentado mucho con esta época de crisis que estamos viviendo? Ten en cuenta que lo que ha aumentado es la ansiedad y el estrés en los últimos años y eso es parejo, va parejo, por lo tanto ha aumentado mucho las crisis de pánico y las crisis de ansiedad, muchísimo, muchísimo, cada vez más y cada vez más, como el ritmo de vida, el estilo de vida que llevamos es como el que es, ¿no? Pues eso se espera que vaya aumentando. Pues Miguel Silveira, psicólogo, pues nos das una serie de pautas yo creo que fundamentales. Si usted en casa padece o piensa que puede llegar a padecer un ataque de ansiedad o de pánico, bueno, pónganse en mano, lógicamente, de profesionales, un médico de cabecera o de psicólogos tan experimentados como Miguel Silveira, para seguir viviendo y seguir viviendo feliz y de manera saludable, porque seguramente esos ataques lo que imposibilitan es una vida feliz y saludable. Y una vida con calidad. Claro, claro. Pues querido Miguel Silveira, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros y tendrás que volver para seguirnos hablando también de eso que controlas tanto y que dominas desde siempre, que es la psicología. Gracias, Miguel. Gracias.